Hola Surf Killers, ¿cómo están? Miren, el día de hoy vengo a explicarles un poco del lore del Dead by Daylight. Es cuestión de las partidas y la fogata y en sí poder explicar en qué consisten cada uno de estos, ¿vale? Y pues ahora sí que más que datos curiosos, información para que vayan comprendiendo un poquito más de lo que trata nuestro juego. Este juego que tanto nos gusta disfrutar y jugar todos los días, o que nos gusta que nos tunelen, en pocas palabras. Miren, en primera instancia, la fogata se nos habla que es el único punto o dimensión que pueden llegar a resguardarse los supervivientes, pero esto va más allá de eso. Basándonos a la info de los tomos, se nos habla que es el punto intermedio entre el vacío y las partidas que crea el ente. Hablando de estos dos en especial, el vacío es donde van todas las almas de los supervivientes y killers que ya no sirven al ente o que ya no puede sacarles más provecho. Cada vez que un superviviente es sacrificado, el ente lo va vaciando de poco en poco lo que va viviendo en las partidas o los recuerdos que llega a recuperar una vez estando en fogata. Los va absorbiendo cada vez que un superviviente muere. Y en la cuestión de los killers que se niegan a matar o se niegan a sacrificar supervivientes para el ente, los va torturando de poco en poco. Una prueba de esto es el trampero, que antes de llegar a ser tan siquiera un asesino tal cual en su propio universo, el propio ente lo llegó a torturar con recuerdos o con tentaciones de matar durante toda su vida. Y ya una vez estando de killer, cuando él se rehusaba a hacer lo que el ente le pedía, lo torturaba. Por eso en su propio cuerpo vemos que tiene ganchos en su cuerpo incrustados por todas las veces que el ente lo llegó a torturar. Y en cuestión de las partidas son el coliseo y el alimento del mismo ente. Las emociones que se viven entre supervivientes y killers son las que construyen todas estas dimensiones de locura. Hablando por ejemplo del tráiler de los gemelos, como vemos están en cierto lugar en un espacio y Elodie los está espiando a través de un árbol, comprobando qué es lo que está pasando alrededor de esto. Entonces llega un punto en que Víctor la encuentra y ya no vemos qué sucede con ella en el tráiler, pero siempre se nos narra que siempre están huyendo de encapuchados, aun cuando ya soltaron el propio universo del donde los capturaron. Entonces todos estos universos solamente existen o son un pequeño reflejo de lo que el ente ve o simula de ese mundo en particular, con base a los recuerdos que toma de cada superviviente y cada asesino. Los supervivientes que no logran llegar a la fogata y mueren en las partidas, por muchas ocasiones llegan a un punto en que recuerdan cada una de estas muertes, una más lenta y dolorosa que otra, y al estar en partida nuevamente se rompen y ocasionan que griten, que lloren, y sus compañeros, por supervivencia propia, tienen que silenciarlos. Y esto lo podemos llegar a ver en una nota del parte del tomo 2, que nos habla exactamente de lo mismo. Un sur se rompe y los demás lo tienen que silenciar. Este tipo de supervivientes que ya llegan a manifestar ese tipo de sufrimiento durante las partidas, al no llegar a la fogata, tienen de dos caminos: sufrir o hacer sufrir, o llegar al vacío. Los supervivientes que llegan a la fogata con las suficientes oportunidades van acumulando conocimiento acerca del ente, asesinos, y recuperar también sus memorias de las otras veces que han muerto, así como lograr interacciones entre sí. Y el más vivo ejemplo de esto es el solo de guitarra de Kate,
ya que los supervivientes que se han cruzado con ella recuerdan el sonido de la guitarra cuando toca esta. Y el hecho más importante de la fogata es donde todos los recuerdos propios y de otros se mezclan entre sí. Toda esta información viene de los tomos. Cabe de resaltar que tanto Vigo como Blythe son de los pocos personajes que han logrado estar tanto en el vacío y la fogata y recuperar parte en su mayoría de recuerdos. Bueno, hasta aquí una breve información acerca de nuestro juego, y si quieren más info acerca del lore del juego o algún otro detalle de la historia, coméntamelo para traerlo y platicarlo con ustedes.